Hola, buenos días. Mi nombre es Andrés Mauricio Moreno, estudiante de agronomía. Estoy cursando el curso de antropología, para la cual vamos a desarrollar unos interrogantes. Fase 2, cultura, un concepto antropológico. ¿Cuál es el significado general que se le otorga a la cultura en el ámbito de la antropología? Lo que podemos decir de la antropología cultural es que su estudio del ser humano lo hace a través de su cultura. Esto precisamente porque sus costumbres, mitos, creencias y normas y valores que guían y estandarizan su comportamiento como miembro de un grupo social. Los seres humanos se diferencian de algunos animales en su aspecto social. Viven en grupos más o menos organizados, formando así sociedades. Se puede ver cuáles son sus condiciones y contextos y formas de aprendizaje de cada una de ellas. Es decir, como por ejemplo, eh, los valores que se van pasando de generación en generación y las creencias que tienen diferentes culturas. ¿Por qué la cultura es un concepto central para la antropología? En cierta base, la cultura nos proporciona una útil ayuda en cuanto nos puede facilitar, en gran medida, la predicción de su propia conducta humana. Cuando más se conozca de una cultura, más fácil será predecir la conducta normativa de sus miembros. Cómo se han transformado esas costumbres y actos de los individuos de esa cultura a lo largo de un tiempo. Así podemos estudiar esos cambios a lo largo del tiempo. Por ejemplo, dentro de una cultura tenemos que meternos en los zapatos de ellas para comprender lo que ellos entienden, las creencias de ellos, las creencias en sus propios dioses. La tercera pregunta hace referencia a cómo se ha transformado el concepto cultural según los enfoques teóricos de la antropología. La antropología en sus comienzos, al ser una ciencia experimental, consideró que el concepto de cultura tenía vínculos fuertemente estrechos con el nivel de civilización alcanzado por el determinado pueblo que le permitió el acceso por encima del resto, garantizando su supervivencia, al menos en lo que se refiere a cultura. Vistos algunos elementos de orden moderno, la nueva antropología concibe a la cultura como un elemento humano que ordena las relaciones entre iguales y establece sociedades, que se puede o no ser de alto nivel, pero de igual garantizan la transmisión de valores y la transmisión de cultura. Cuarta pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre cultura y sociedad? Sociedad. Eh, Grupo de individuos que se interrelacionan entre sí de manera constante y que trabajan por motivos comunes y metas comunes, es decir, cada quien trabaja para sus propios bienes, intereses. Para ser una sociedad debe de estar ubicado dentro de una ubicación geográfica, debe estar gobernada o jerarquizada por un poder político. Eh, Cultura. Nos referimos a una perspectiva que tiene que ver con creencias prácticas tradicionales de algunas personas que conforman esa sociedad. Pueden existir varias formas de cultura que pueden predominar. Un ejemplo, las culturas que hay en nuestras regiones, como las culturas afro, indígenas, gitanas, que tienen diferentes costumbres y culturas, pero están dentro de una sociedad. Se refiere a esas prácticas tradicionales, como por ejemplo la cultura de Nariño es muy diferente a la cultura de Bogotá. En Nariño, por ejemplo, tenemos la cultura de comer cuy. En Bogotá tienen otras diferentes culturas eh, o, o comidas referentes de allá. La quinta pregunta hace referencia a dar una definición de enculturación, relativismo cultural y etnocentrismo. Enculturación: son los medios y la forma como se transmite la cultura. Ejemplo, las escrituras de algunos antepasados, en este caso la religión católica. La cultura son las escrituras que se van pasando de generación en generación. En este caso sería la Biblia que va de generación en generación pasando. Relativismo cultural consiste en ponerse en el lugar del otro para entender su cultura. Por ejemplo,
visitar una tribu indígena y ponerse en los zapatos de ellos para aprender a valorar lo que ellos hacen y no juzgarlos sin saber nada de ellos. Etnocentrismo es la forma como nosotros, los individuos, juzgamos a otras culturas sin realmente conocerlas. Esto para mucho, como caso específico, como nosotros no valoramos las otras costumbres de otras etnias, ya que ellas valoran su cultura por encima de las nuestras y de todas las demás. Muchas gracias.